Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Pues hoy estamos nuevamente con ustedes y es este día, martes 10 de septiembre de 2013, cuando el país está resonando, retumbando, cuando se han tocado los tambores de guerra por las inconformidades de varios sectores, con una identidad muy particular de izquierda, pero ya con una bandera muy determinante que enarboló la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, y hoy en varios estados, bueno, pues las movilizaciones ya empiezan sus rounds de sombra para mañana miércoles, que está convocado a un paro nacional el magisterio para enfrentar al gobierno federal y echar abajo la reforma educativa que hoy el presidente de la República a las 11:30 acaba de decretarlo como ley. Es decir, mañana los maestros se enfrentan ya a una ley que se empieza a aplicar. Y bueno, quiero darle la bienvenida como siempre a mis compañeros de cabina. Daniel Flores Meneses, ¿cómo estás, Daniel? Gracias, Miguel. Buenas tardes, buenos días o buenas noches, depende a qué horas nos vea, ¿no? Eso sí, como estamos en la muy bien, muchas gracias. Pues aquí sufriendo los embates de las manifestaciones, aquí en la capital de Chiapas también, pero muy bien. Enrique Alfaro, bienvenido, ¿cómo estás? Encantado de estar compartiendo con ustedes esta cabina. Listo, efectivamente, las movilizaciones están a la orden del día y algo más que movilizaciones, la ocupación de algunas plazas, de algunos edificios, en fin, hay mucha actividad en todo sentido en las principales ciudades. Pues lamentable porque hay daños a terceros y bueno, hoy se les ocurrió ir a bloquear los accesos a centros comerciales, anuncian también ir a tomar sucursales bancarias, gasolineras, en Chiapas, particularmente en Tuxtla Gutiérrez, desde donde estamos llevando para ustedes este programa de análisis. Y lamentable porque el daño a terceros cada vez es más grave, es más fuerte y es muy claro también lo que pretenden los maestros, presionando a que los demás sectores de la sociedad también tengan que participar, o lo lamentable sería que se hiciera otro frente para defender dentro de esta actitud anárquica que ya han venido ejerciendo los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación ante la pasividad oficial, porque hay que decirlo, ha habido mucha tolerancia, se ha convocado al extremo al diálogo, las partes se polarizaron y bueno, pues ya no hay marcha atrás y esto tiene una tendencia a provocar mayores problemas todavía. Pero bueno, el tema de hoy es precisamente en cuanto a las reformas. ¿La reforma hacendaria y fiscal alentará a los sectores productivos? ¿Cómo ves, Dani? Bien, pues el tema que tocaste primero, que es el de los maestros, a mí me preocupa la movilización de los maestros, no porque se movilicen en favor de lo que ellos creen que tienen razón. Lo que me preocupa es que ya se metan, ¿sí?, a un proceso de enfrentar a organismos privados, porque entonces ya va tomando otro tinte, y lo cual esperemos que en las próximas horas evolucione lo contrario. Y en cuanto a la reforma estructural y hacendaria, que ya está establecida y que ya empezó su análisis en el Congreso, bueno, pues los primeros en recapacitar y en sacar la cabeza fueron los empresarios. Hace un rato platicábamos con Enrique, que la verdad sea dicha, los empresarios tienen que darse cuenta, ¿sí?, que tienen que aceptar de que tienen que pagar más, que a lo largo de todos estos años en México, todo el sexenio, todo prácticamente después de la revolución, después de 1918, el gobierno mexicano los adoptó y los cobijó, les quitó impuestos para que la economía creciera, pero siguió y se acostumbraron, se hicieron grandes capitales a la sombra del gobierno mexicano, ¿sí? Antes yo me acuerdo, tú te has de acordar, Miguel, a lo mejor tú, Enrique, antes podías nada más comprar estufas Mave o determinar, porque no había más.
El proteccionismo era tal que los empresarios mexicanos se hicieron millonarios. Ese es el término que define Sí. lo que explicas, proteccionismo. Proteccionismo. Bueno, ahora cuando viene una reforma, ¿sí?, en donde les dicen van a pagar más los que más tienen, porque no se puede tratar igual a los desiguales, ¿sí? Ellos esperaban que el IVA subiera 19%. Dijeron, así no pagamos más nosotros. Pero ¿cómo es posible que en la cabeza les quepa que una persona que va a ir a comprar medio kilo de huevo, 10 huevos, o 3 huevos, o 1 kilo de frijol o de arroz, o una medicina, que no tiene dinero más, por eso van ahora a las farmacias estas Genéricos genéricos para tener más barato, les cobren el IVA? ¿Sí? Oye, imagínate los frijoles con IVA, para que ellos no paguen más. No puede ser. Entonces yo creo que tienen que tomar en cuenta los empresarios, ¿sí?, a Venezuela, que no les pase los de Venezuela. Allá sí, el gobierno se fue en contra de... Allá les quitó los negocios, ¿sí? Y que no les vaya a pasar como en otros países, también en Argentina, que cerró los bancos, les quitó el dinero. Eso es lo que ellos deberían de pensar, que México no puede llegar, ¿sí?, a esa situación. Y ellos son los primeros en estar, hay como una especie de campaña en varios editoriales de los diarios y de las televisoras. ¿En qué están enfocando las televisoras y los diarios esta protesta de los empresarios? En algo que seguramente a ellos no les molesta en absoluto, como es las colegiaturas. Si se han dado cuenta, están muy enfocados a las colegiaturas, porque como la clase media mexicana, que no ellos, porque ellos no tienen aquí a sus hijos, los tienen en Estados Unidos, en Suiza, en Francia, ahí tienen a sus hijos. Y hablo de chiapanecos, de empresarios chiapanecos que tienen sus hijos allá, no solo a otros niveles, ¿no? ¿Por qué inmiscuyen, ¿sí?, a la clase media, que por necesidad muchas veces tiene que enviar sus hijos a un colegio, ¿sí?, o a un kinder? Porque la educación, el sistema educativo mexicano está mal, ¿sí? Eso es la verdad. Entonces, yo lo que veo es que los empresarios tienen que darse cuenta de que no puede argentinizarse la economía y que tienen que pagar más, ¿sí? Que no es posible que el tal Flores Meneses pague igual que el tal Slim, vaya, digo, por Dios, ¿por qué? ¿No? ¿O qué, cómo lo ven ustedes? Bueno, un poquito la diferencia, Sí, la diferencia, pues sí. pero... Pues seguramente aquel, si le cobran 200,000 millones de dólares, se va a enojar. Y si a mí me cobran de 50,000 al año, también me voy a enojar. Todo es Bueno, pues hablando, Así es. fíjate que hablando de Slim, seguramente se va a enojar. Sí, Se va a enojar, ¿sabes por qué? Porque va a tener que pagar el 10% de su inversión en la bolsa de valores. Así es, sí, bueno, sí. Si no pagaban nada, hombre. México para ellos era un paraíso fiscal. O sea, ¿ha sido un paraíso fiscal? ¿Cómo ves, Enrique? Está interesante esto. Yo creo que de todas las reformas la más complicada es esta, en función de que es la que toca el asunto de los impuestos, que como la palabra lo define, a nadie, absolutamente a nadie le gusta, por eso se le llama impuestos, Así porque es, el gobierno así es. tiene que imponer esos cobros para poder sobrevivir, disponer de un presupuesto que permita servicios públicos, obra pública, Claro. que permita que funcione el gobierno. Complicado, verdaderamente complicada esta reforma, se hizo ya su anuncio, empieza su análisis, empiezan estos detalles que mencionas de inconformidad. Creo yo que tiene algunos aspectos con los que no se puede estar en contra y en desacuerdo, que tiene que ver con los derechos sociales. Por ejemplo, seguridad social universal. ¿Quién puede estar en contra de esto? Eso es muy favorable de parte de la reforma. Seguro para el desempleo. Es otra circunstancia que no creo que haya alguien que pueda pronunciarse en contra de esto. En esa medida, tanto la izquierda está de acuerdo como la derecha, que dicen los panistas que durante los 12 años que gobernaron ellos impulsaron estos dos derechos sociales. Sin embargo, es en otros detalles donde se está dando la discusión.
Por un lado, estaba muy anunciado que iba a ponérsele impuestos a los alimentos y a las medicinas, cosa que no sucedió. Ahora se le sigue rascando y buscando la letrita chiquita para encontrarle defectos a esta reforma, que por supuesto no es perfecta, no va a dejar a todos contentos. Ya empezaron a manifestarse las inconformidades. Me pareciera que hay algunos detalles que habría que analizar a profundidad, y es eso precisamente la tarea que tienen que hacer las cámaras. Ya los grupos parlamentarios han manifestado su propósito de convocar a foros, a reuniones de especialistas, donde pueda hacerse un análisis profundo de esta reforma. Se dice que se le carga la mano a los empresarios, a los sectores productivos. Bueno, el dinero tiene que salir de algún lado. No puede permanecer la legislación fiscal tal como está. Es necesario reconsiderarla, y creo yo que en algunos aspectos es muy positiva, en otras habrá que participar del análisis para concluir las cosas que tengan favorables o en contra. Por lo pronto, lo que más ha llamado la atención es este asunto de las colegiaturas. Así es. Pero porque los organismos privados que están metidos en el proceso mediático, que son dueños también de medios, claro, ¿sí?, están tratando de desvirtuarlo por ese lado. Y lo otro que creo yo que bien vale la pena que se analice es el retirar esta consideración que existía para las fronteras con respecto a los el IVA. Sí. Ya los diputados y senadores que pertenecen a estados con fronteras, sí, van a luchar por eso, han manifestado su desacuerdo con esto y consideran que debe de revisarse para efectos de dejarse, claro, alguna consideración como antes. Estamos hablando ahorita nosotros, analizando lo que está en el papel, pero falta, viene el análisis y viene la aprobación del Congreso, que todavía no se da. Creo que van a sufrir ahí algunas circunstancias todas estas reformas. Lo que no va a surgir, no va a tener ya ninguna, es lo del IVA en alimentos y en medicinas. Pues, ¿qué les parece si vemos qué es lo que dijo el presidente de la República el domingo pasado en Red Nacional desde Los Pinos, cuando dio a conocer esta ambiciosa reforma de la que ya estamos comentando? Vamos a ver, pues, qué dijo el presidente Peña Nieto. La iniciativa de reforma hacendaria que envié hace unos minutos a la Cámara de Diputados trae muy buenas noticias para los mexicanos. En primer lugar, la reforma hacendaria es una reforma social. Con ella se propone reformar los artículos 4 y 123 de la Constitución para incluir el derecho a una pensión universal y a un seguro de desempleo para los trabajadores formales. Con la reforma hacendaria se dará sustento financiero a la reforma educativa recién aprobada. Así, habrá más escuelas de tiempo completo donde los niños dedicarán más horas al estudio, deporte, actividades de esparcimiento y culturales. Además, se ampliará la inversión en ciencia, tecnología e innovación. Adicionalmente, incluye medidas de apoyo a la vivienda, a la construcción, mayores recursos para la banca de desarrollo, así como para incrementar el consumo e inversión del sector privado. La reforma hacendaria es una reforma integral que permitirá establecer un sistema justo, simple y transparente. Además de no aplicar el IVA en alimentos y medicinas, también he propuesto que no se incremente la tasa de este impuesto y se mantenga en 16%. La reforma hacendaria es una reforma justa porque es altamente progresiva. Es decir, pagarán más los que más ganen. Bueno, es bien claro, como lo estás comentando, coincides tú también. Efectivamente deben de pagar más los que más ganan. En este país son los que siempre han pagado menos, los que más ganan. Y la izquierda, la oposición del gobierno priista, ha venido puntualizando, porque además en su oportunidad
se dio a conocer oficialmente desde la Secretaría de Hacienda que hay 400 empresas que tienen secuestrada la economía de este país evadiendo impuestos. Claro. ¿No? Lo han venido haciendo durante décadas. Han tenido el consentimiento del gobierno federal de hasta incluso otorgarles saldo a favor sumas millonarias. No solo el contribuyente del gobierno federal, sino de los estados. De los estados. Los gobernadores tiran las concesiones. Nada más a ver, digo, que no se debe, no debe hacerse de eso. Fíjate, también estábamos antes analizando que hay dos cosas muy importantes en esta reforma hacendaria, ¿verdad, Enrique? Que es de que el gobierno va a comprar todas las medicinas a nivel nacional y se los va a entregar a los estados para que sean repartidas. Ya los gobiernos estatales no van a comprar. Se acaba el negocio. Se acaba el negocio. Y la otra, Enrique, que es que el gobiernos estatales no van a pagar a maestros, todo lo va a hacer el gobierno federal. Es decir, para que los gobernadores no distribuyan dinero ya con los líderes. ¿Sí? ¿Sí? Educación y salud va a ser controlado por el gobierno federal. Eso es una de las grandes reformas que yo creo que le va a dar mucho de qué hablar todavía en los próximos días. Y además son rubros donde se van sumas millonarias. Son los conceptos que más sustraen del gobierno federal, del presupuesto federal, los gobiernos locales para el manejo de los cochupos y nunca hay medicamentos. Así es. Nunca hay hospitales equipados, en fin. Bueno, pues ahora parece ser que con esta reforma lo que se pretende es acabar con esa actitud de corrupción y malos manejos y bueno, pues que haya un control y transparencia. No deja de ser el reconocimiento al fracaso de las políticas de transparencia, de auditoría a los estados con respecto al manejo del financiamiento para medicamentos, ¿no? Para no ir muy lejos, en Chiapas ha sido escandaloso el manejo. Negociazo. Ahí tienes hospitales recién hechos vacíos. El doctor Elefantes Gilberto blancos. Gómez Maza se inauguró y no funciona. Pero lo que no puedes permitir es la burla que hizo el gobierno sabinista de inaugurar, y el calderonista, ¿sí? De inaugurar esos hospitales, llenándolos de aparatos prestados, sacados de otros estados. Y cuando terminó la inauguración volvieron a regresar a su origen y ahí quedaron los cascarones. No es posible. Yo por eso digo que uno de los grandes resultados de esta que anunció, y yo se lo oí a Videgaray, es que ya no se va a dejar que los gobiernos compren las medicinas, porque ya y tú decías algo muy importante, Enrique, y quiero que esto es un reconocimiento a la corrupción, ¿o no, Enrique? Sí, ante el fracaso que evita que se dé esta corrupción en los estados, ahora el gobierno atrae este gasto para efectuarlo él y darlo ya no en efectivo, sino darlo en materia prima, en especie, ¿no? Por el otro lado, creo yo que había que advertir de la reforma fiscal dos circunstancias. Qué bueno que ahora los negocios que se hacen en la bolsa de valores paguen impuestos. Es increíble que donde se hacen los grandes negocios no existiera el impuesto. Sí. Te digo que era un paraíso fiscal. Y mira, por el otro lado, si me permiten hacer mención de que algo que también habrá que estar muy pendiente y tener mucho cuidado, seguramente los partidos políticos y los especialistas harán el análisis de estas circunstancias. Se enuncia un déficit fiscal, lo que en cristiano significa deuda. Creo yo que es una circunstancia que vale la pena en la que se tenga cuidado, se tenga interés en estar pendientes de ello. Pues miren, yo quiero comentarles que yo conozco muy de cerca la forma de actuar como gobernante a Enrique Peña Nieto. En el Estado de México yo pude observar muy de cerca esto. Y quiero decirles que la tolerancia que está teniendo el presidente de la República hoy, seguramente todos los sectores que hoy pegan de gritos y que presionan, se van a llevar una desagradable sorpresa. Porque cuando el presidente empiece a ejercer con firmeza el cargo que le corresponde, hasta los de la CENTE van a tener que reconsiderar su postura. Porque he visto que Enrique Peña Nieto
está llevando al máximo de la tolerancia las expresiones en aras de una participación plural y democrática. Pero bueno, tampoco creo que se vaya a quedar con los brazos cruzados ante una situación donde hay apertura y donde efectivamente hay afectación a sectores que han sido privilegiados de siempre, Claro. ¿no? El magisterio ha sido un sector muy privilegiado de siempre, porque ha tenido canonjías y ha tenido la participación del presupuesto federal en cantidades industriales. Por eso está en la cárcel del Bester. El sindicato petrolero, que además Romero Deschamps, con inteligencia, se replegó y dijo, Bueno, pues, es mejor la- le es bajo. la inteligencia de los corruptos es mejor hacerse un lado, ¿no? Claro, y mejor le bajo, ¿no? Bueno, pues los empresarios yo creo que hoy no van a estar en la misma posición de siempre, No. pese a que están armando una estrategia para presionar al presidente de la República y antes de que se apruebe, que hoy pasa al Pleno, Así es. la reforma hacendaria, antes de que se apruebe, quieren mediáticamente presionar para encontrar eco en el llamado de no nos afectes y estamos dispuestos a incluso participar con cochupos o una serie de cosas, ¿no? Pero esto ya llegó a su máxima expresión en la corrupción, en los malos manejos. Este país, yo creo, ya no aguanta más. Estamos a punto de entrar a la ingobernabilidad si no hay una figura presidencial fuerte, firme y determinante. Porque a pesar que estos sectores que han sido privilegiados de siempre hoy opongan resistencia, el presidente va a tener que actuar conforme a la ley. Pero además, yo quiero decirles que los empresarios, como les decía yo, deben de tomar en cuenta de que necesitan mantener a México dentro del sistema democrático. ¿Sí? Que no nos vayamos a venezualizar o argentinizar, donde el gobierno dijo los ahorros se quedan. ¿Te acuerdas de la famosa, el corralito? ¿Sí? Argentino. Todos los que tenían el dinero en el banco dijo no, hasta nuevo aviso te lo vamos a entregar. ¿Sí? ¿Eso es lo que quieren? Es necesario mantener la democracia y lo único es que tienen que pagar. Pero además los grupos empresariales, algunos dirigentes habían declarado con sorpresa que esperaban, eso sí, impuestos a los alimentos. A los alimentos y a las medicinas. medicinas, y con eso iban... Se estabilizaba el país. O sea, estaban conformes. Y coyunturales, que precisamente el PRD y la izquierda es la que se inconformaba antes. Se especuló tanto al grado de que apenas se estaba entregando Videgaray el paquete económico al presidente de la mesa directiva del Congreso y ya estaban especulando sobre la aplicación de IVA en alimentos y medicinas como lo vinieron sosteniendo en el último así mes. es. Fíjate tú que yo comentaba de que hubo un boletín el domingo en la noche, después de Morena, de la manifestación de Andrés Manuel López Obrador, que ya no llegó al Zócalo, se quedó ahí en el hemiciclo a Juárez, en la Ciudad de México, y no llegó al Zócalo porque no se lo permitió la CENTE, simple y sencillamente la CENTE le dijo, no, contigo no entramos, ¿sí? Y ya no fue al Zócalo, entonces se quedaron ahí. Bueno, terminando eso hubo un boletín de Morena diciendo que gracias a la manifestación se había echado abajo el IVA en las medicinas y en los alimentos. Oye, por Dios. Absurdo, ¿no? Y Absurdo. aparecieron muchos padres. Sí. Sí. Pero lo más, no solo, eso es absurdo porque el paquete ya estaba en el Congreso, ya había sido entregado por Videgaray, por el presidente en el Congreso. O sea, y la manifestación fue más tarde. Bueno, pero en fin, suponiendo sin conceder. Pero ahora sale otro de los grandes seguidores de Morena, como es Martí Batres, diciendo que en el fondo, sí, es un golpe fuerte a la clase media. Digo, por favor, esto no puede ser. No, el oportunismo se va a ver a cada Creo que estamos en una lucha mediática muy estéril, porque finalmente la sociedad desinformada y confundida, al final va a ver los resultados, como lo ha dicho el presidente, y aquí lo hemos comentado. La única forma es que se refleje en sus bolsillos, que haya empleo,
que efectivamente haya esa consideración del seguro universal y además el seguro de desempleo, que es lo que pretende el gobierno federal, y que Hacienda, para lograr este propósito, pretende que la informalidad pase a ser formalidad, de manera que también las personas que se dedican a una actividad comercial sean sujetos de crédito, haya trabajo suficiente y haya circulante, es decir, que la economía pues entre en un proceso de estabilidad. Y bueno, decíamos de esos amaciatos, y el PRD sostiene que el gobierno debe de dejar de ser cómplice de las grandes empresas con privilegios fiscales. Bueno, pues ahora el gobierno está dejando de ser cómplice, y parece ser que al PRD tampoco eso le gusta, porque dicen que lo van a pensar y van a analizar y revisar bien la reforma. Pero es que depende de qué PRD estemos hablando, porque el PRD está dividido en PRD 1, PRD 2 y PRD 3 y los que vienen. ¿Sí? Y los que vienen. El PRD que está dentro del pacto, creo que es el PRD más consciente de que este país tiene que evolucionar en sus leyes, ¿sí? Pues ya aceptó, inclusive te puedo asegurar una cosa, que el no impuesto, aumentar el impuesto al IVA a medicinas y a alimentos, es una concesión del presidente para el PRD, que ha sido una de sus grandes banderas. De ahí la reacción de Morena, porque saben que los chuchos, los que manejan este proceso perredista en estos momentos, ¿sí? No iban a aceptar ninguna reforma hacendaria donde se dijera que sube el impuesto a los alimentos y a las medicinas. Hubieran acabado con el pacto ahí en ese momento. Entonces yo creo que el perredismo ahorita está dividido, pero yo creo que la ley que entró al Congreso ayer no va a salir igual. Van a tener muchos cambios. Hubo 200 reservas. Sí, van a tener cambios. Y obviamente eso da la apertura para poder negociar de último momento lo que sea negociable. Claro, márgenes, ¿no? Permite márgenes de negociación. Creo yo que vale la pena que los especialistas, los diputados, la opinión pública pueda de algún modo influir para efectos de que se cuide muy bien lo que tiene que ver con esta búsqueda de que la informalidad deje de serlo para que pase a ser formal. Porque significa, dicho en otros términos, que crezca la base de quienes pagan impuestos, la base gravable, ¿no? Esto permitiría que pueda el gobierno obtener mayor presupuesto sin necesidad de subir estos mismos impuestos, el que haya más gente que pueda pagar estos impuestos. Ojalá y se le pusiera mucha atención a eso para efectos de que no sea un propósito, sino sea una realidad y pueda crecer el número de negocios de personas morales y físicas que paguen impuestos. Pues bueno, antes de concluir, porque el tiempo se nos fue, aquí valdría la pena que escucháramos esa voz de siempre amenazante, que no le resultó tan exitosa la concentración a Andrés Manuel López Obrador, como tú lo decías. Sí. No lo pudo hacer en el Zócalo, se tuvo que ir a la avenida Juárez, ahí cerca del Metro Valderas, y bueno, pues amenaza convocando a una megamarcha para el 22 de septiembre. Y veamos pues qué dijo López Obrador al respecto. Resulta indignante e inaceptable que ahora de manera descarada y prepotente pretendan despojar a la nación del sector energético para cancelar por completo el futuro del pueblo. Que actuemos pacíficamente, que convoquemos a los ciudadanos a luchar juntos, que hagamos en las plazas reuniones informativas el 15 de septiembre y que celebremos el domingo 22 aquí en la Ciudad de México una gran marcha nacional en defensa de la economía popular y del petróleo. Pues bueno, el siempre inconforme, ahí está, con su posicionamiento para ver qué pasa. Bueno, pues nos vamos. No va a cambiar y tampoco nosotros, los que vamos a cambiar somos nosotros. Somos nosotros, sí. Habrá que advertir que las múltiples reformas que se han impulsado, todas, en caso de que una vez se echen a andar, no van a ofrecer resultados de inmediato ni tan de inmediato. No habrá que esperarlos de inmediato porque no están... Es como la reforma educativa. No va a tener resultados, no lo vamos a ver hasta dentro de 10 años.
seguramente yo ya lo veré con mis nietos en la preparatoria, ¿no? Sí. Nos vamos. Muchas gracias por seguir con nosotros aquí en el análisis a otro nivel. Aquí en su espacio, en la red de redes, como dice Daniel. Y solamente desearles, como siempre, por favor, sean felices, buenas tardes y buen provecho. Coma sabroso. Chicharrón de panza. Chicharrón de pancita. O aunque sí, sea como cochito. ya de perdido. ¿Ya no? Bueno, gracias. Hasta pronto. Celebremos juntos el 203 aniversario del Grito de Independencia de México. Parque Central de Tuxtla Gutiérrez. Eventos culturales y artistas locales. Pili Moreno, Dani Guillén. Además, shows internacionales. La Comedia del Norteño. La Banda de Lupillo Rivera. Y cerrando con broche de oro, Joan Sebastián. Por si esto fuera poco, presenciarás un espectáculo piromusical. Iluminación y multimedia nunca antes visto. 18 horas. Tradición y pasión que no te puedes perder. 15 de septiembre. ¡Viva Chiapas! ¡Viva México! Gobierno del Estado. Chiapas nos une. ¿Sí se puede o no se puede? Nuestros estudiantes califican por debajo de otros países. Entonces no se puede. Pero tenemos premios Nobel. Entonces sí se puede. Casi siempre perdemos en penales. Entonces no se puede. Pero hoy somos campeones olímpicos. Entonces sí se puede. Tenemos las ideas y las ganas para transformar al país. Entonces sí se puede. Tenemos la energía, tenemos el compromiso para mover a México. Entonces sí se puede. Somos México y tenemos una firme convicción. Sí se puede. Gobierno de la República.